El pecado y la salvación, ese es el tema que vamos a hablar hoy. Les pregunto, ¿qué es el pecado para ustedes? ¿La desobediencia qué? ¿A qué? El pecado es estar separado de Dios. ¿Qué más es el pecado? Porque si vamos a hablar del pecado y de la salvación, debemos entender qué significa el pecado como tal. ¿Qué es en sí el pecado? A ver, no hacer la voluntad de Dios. Ok, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Génesis capítulo 3, versículo 9 al 13. Desde el 9. Mas Jehová llamó al hombre, es decir, a Adán, y le dijo, ¿dónde estás tú? Verso 10. Y él le respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Verso 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Quiero que se den cuenta que esta escena en la cual estamos leyendo en este momento en la Biblia es lo que sucedió con Adán y Eva, el pecado, por medio del cual la muerte entró en el mundo, la maldad entró en el mundo, porque cuando Dios creó a la humanidad la creó perfecta. Sin embargo, Adán y Eva, cuando pecaron, cuando Dios les dijo no pueden comer de este árbol y de este árbol sí, ellos se inclinaron por comer el árbol prohibido, del árbol prohibido, el fruto del árbol prohibido, tentado en este caso por Satanás. Sin embargo, ellos prefirieron obedecer la voz de la serpiente, que en sí es Satanás, la serpiente antigua, y no obedecieron el mandato que Dios les estableció. No coman de este árbol, coman del de acá, del fruto del árbol de acá. Sin embargo, ellos desobedecieron y obviamente ya sabemos la historia de Adán y Eva, cómo surgió, que ellos cayeron en pecado y gracias a esa desobediencia, hoy en día nosotros estamos viviendo las consecuencias de esa decisión. El pecado entró en la humanidad, la maldad entró en la humanidad, la muerte entró en la humanidad y obviamente se fue traspasando eso de generación en generación hasta la actualidad. Entonces, Jesucristo, o Dios en este caso, se aparece enfrente de Adán y le dice en el verso 9, ¿dónde estás? Les dice. Y el hombre le dice, el verso 10, oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense la característica que dice Adán. Yo escuché tu voz y tuve, ¿qué cosa? Miedo. Esa es la primera consecuencia del pecado, que produce en nosotros miedo. La mismísima presencia de Dios. Y número 2 le dice, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice en el verso 11, ¿y a ti quién te enseñó que tú estabas desnudo? ¿Quién te enseñó a ti que estabas desnudo? Entonces, ¿qué es lo que provoca el pecado en cada uno de nosotros? Culpabilidad, temor, miedo, y nos hace sentir indignos de estar en la presencia de Dios, porque nos sentimos sucios, nos sentimos indignos, nos sentimos que somos merecedores de su presencia. Eso es lo que Adán sintió cuando desobedeció la orden de Dios. Y a continuación vienen otras consecuencias, que no solamente él reconoce su culpa, sino que le echa la culpa a la mujer. Y le dice en el verso 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, él no asume su responsabilidad, sino que busca culpables. Y eso por lo general suele suceder cuando nosotros le fallamos a Dios. Muchas veces el egoísmo o el orgullo impide que nosotros reconozcamos nuestra culpa. Y a veces buscamos terceros. Ay, pero es que el fulano me hizo esto o el vengano me hizo esto, pero yo no reconozco mi culpa. Sin embargo, Adán y Eva cometieron la culpa porque eran pareja o fueron pareja en aquel entonces. Entonces, Dios le dijo, no comas de este fruto, y ellos desobedecieron y comieron. Entró el pecado en la humanidad. Entonces, la pregunta que les hice al inicio, ¿qué es el pecado? El pecado es la desobediencia, ¿a qué cosa? A la palabra de Dios. Dios te da una orden y cuando tú no la cumples,
eso se convierte en desobediencia, y al ser desobediencia, eso se llama pecado. Y producto de esa desobediencia, por Adán y Eva, entró la muerte al mundo. Y eso a la actualidad, con nosotros, la muerte sigue haciendo de las suyas hoy en día, porque el ser humano sigue cayendo en el mismo pecado de Adán y Eva, la desobediencia a la palabra de Dios. Porque mucha gente dice, esa gente que si ellos no hubieran comido ese árbol, nosotros no estuviéramos pasando lo que estamos pasando hoy en día. Sí, pero tú cometes otros pecados peores que los de ellos al inicio, porque tú en vez de remediar las cosas en tu vida, sigues desobedeciendo la palabra de Dios, porque tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, y cuando tú desobedeces un mandato de la Biblia, te constituyes o me constituyo en pecadores. Nos constituimos en pecadores cuando desobedecemos un mandato de la Biblia. Ahora, esto es un gran problema, un problema que viene de generación en generación desde hace muchos años, y hasta la actualidad sigue habiendo este problema. Ahora, ya sabemos qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Es la desobediencia a la palabra de Dios, según Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 13. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Es la pregunta. Son tres. Mucha atención, por favor. A veces cuando nosotros escuchamos la palabra pecado, ¿puedes regresar conmigo? Dejar de compartir. Muchas veces nosotros cuando escuchamos la palabra pecado lo asociamos con una religión, o a mí cuando yo escuchaba la palabra pecado antes de conocer de verdad a Jesús y la Biblia, yo escuchaba la palabra pecado y lo primero que me imaginaba era una monjita desobedeciendo, o sea, algo muy religioso, ¿ya? Pero en realidad no, la palabra pecado es algo muy grave. No es en sí un término religioso como tal. La palabra pecado es algo muy grave. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? A ver, repito, ¿qué es el pecado? Díganme qué es el pecado, les acabo de explicar. ¿Qué es el pecado? La desobediencia a la palabra de Dios, muy bien. Entonces, cuando tú desobedeces un mandato de Dios o una orden de Dios, eso se llama pecado. Es la desobediencia a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué produce el pecado en nosotros? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado en nosotros? Anoten ahí, son tres cosas. Número 1, la muerte espiritual. Número 2, la muerte física. Y número 3, la condenación eterna. Son tres cosas que producen el pecado en nosotros. Repito, número 1, la muerte espiritual. Número 2, la muerte física. Y número 3, la condenación eterna. ¿En qué consiste la primera? La muerte espiritual. Presten mucha atención. La muerte espiritual consiste en lo siguiente. Isaías capítulo 59, versículo 2. Acompáñenme, por favor. El pecado produce en nosotros una muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Es lo siguiente, miren. Dice la Escritura, pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. ¿Qué produce el pecado en nosotros? Lo dice la Biblia, lo acabamos de leer. División, es decir, separación. En el momento que nosotros desobedecemos a Dios, hay una separación entre nosotros y Dios. Hay un muro intermedio o un abismo intermedio que impide que nosotros podamos escuchar su voz. Y por más que Dios nos quiera su mensaje, muchas veces nosotros, aunque escuchemos, no entendemos. Porque estamos en el pecado y el pecado nos adormece, el pecado nos atontece y hay un abismo tan grande que nos impide estar en la presencia de Dios. Entonces la desobediencia a la palabra de Dios produce en nosotros, ¿qué cosa? Muerte espiritual, una separación entre nosotros y Dios. Hay un gran abismo y una gran distancia entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Y esa es la razón por la cual, la primera razón que produce el pecado, la desobediencia, la muerte espiritual, es decir, la separación del hombre con Dios. ¿Estamos claros hasta aquí? Ahora vamos al siguiente punto. La muerte física. ¿En qué consiste la muerte física? Romanos capítulo 6,
versículo 23. Vamos al pasaje bíblico, por favor. Toda acción genera una reacción, ¿verdad? Y lógicamente todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Y cuando nosotros pecamos o desobedecemos la palabra de Dios, vienen primero la... Y si nosotros seguimos en nuestra condición pecaminosa sin hacer nada por corregir esa área de nuestra vida, Satanás, que es nuestro enemigo, nos puede pedir. Y viene lo que es la muerte física. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Porque la paga del pecado es la muerte. Ojo con eso, por favor. La paga del pecado es la muerte. Las consecuencias del pecado te van a traer muerte. Ya vimos la primera parte, la muerte espiritual, la separación de Dios con el hombre. Y la segunda parte, la muerte física. Es el motivo por el cual mucha muerte y mucha matanza existe hoy en día en todo el mundo. No en su totalidad, pero sí gran parte de la humanidad pierde la vida por hacer locuras, por estar lejos de la voluntad de Dios. Entonces, en su gran mayoría es porque desobedecen la palabra de Dios, porque desobedecen a lo que Dios les ha ordenado. Y la gente quiere vivir como quiere, la gente quiere vivir como le da la gana, vive la vida loca, hace lo que el resto hace, quiere hacer lo que los demás hacen. Y mucha gente dice, ¿puedes regresar conmigo? Mucha gente que está en este mundo dice, yo quiero hacer con mi vida lo que me da la gana, yo quiero disfrutar con mi vida como quiero, yo quiero vivir sin reglas, quiero vivir sin restricciones. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, la condenación eterna. Pero antes de leer la condenación eterna, vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Presten atención. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hermanos, amados, no se equivoquen. Entonces, si se dan cuenta que hay una secuencia, primero después del pecado, la desobediencia, hay una muerte espiritual. Pero si tú persistes en esa conducta, puedes llegar a la muerte física, porque la paga del pecado es muerte. Y dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 15, que después de que ha dado a luz el pecado, ha sido consumido en ti, da luz a la muerte también, dice la palabra de Dios. Entonces la gente no les importa este tipo de cosas. La gente hace lo que le da la gana, la gente hace lo que quiere, y entonces viene el tercer punto, que es la condenación eterna. Ustedes se han escuchado a las personas que dicen, la vida es una sola y hay que vivirla. Ya cuando te mueres, muerto estás, se acabó. No, señores. Cuando una persona muere, no se termina ahí. La persona sigue viva. ¿Ya? Lo que se queda en la tumba es el cuerpo, es el traje que Dios nos dio para vivir en esta tierra. Pero lo que eres tú, en realidad, lo que está dentro, no es que es una nubecita por ahí en el aire volando, no. Tú eres un cuerpo, este es un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo espiritual que somos nosotros mismos dentro. Cuando una persona muere, el cuerpo queda en la tumba, la ropa queda inerte ahí, pero tú sigues vivo. Y cuando una persona muere, ¿qué sucede? Sale de su cuerpo y la persona sigue viendo, sigue oyendo, sigue oliendo, sigue sintiendo, todo sigue igual. Termina. Entonces, dice la palabra en el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué viene? El juicio. Entonces, cuando una persona muere, ¿cómo va a venir el juicio inmediatamente? Si ya el muerto, muerto está. ¿De qué juicio me estás hablando? Si ya murió, murió, se acabó. No, pues, si una persona muere,
inmediatamente va a la presencia de Dios. Él sigue vivo, es el cuerpo el que queda ahí en la tumba. Entonces, cuando la persona muere, la persona va a la presencia de Dios y va a ser juzgado para ver si la persona entra al cielo o se va al infierno. Una de dos. Entonces, el versículo 27 dice que cuando la persona muere, después de esto viene el juicio. Es decir, la persona es llevada a la presencia de Dios y delante del trono de Dios va a ser juzgado a ver si va a entrar al cielo o se va al infierno. Entonces son tres consecuencias del pecado. Primero, la muerte física, la muerte espiritual. Segundo, la muerte física. Y tercero, la condenación eterna. Y esto sucede si la persona persiste en su conducta pecaminosa y no se arrepiente. ¿Y quiénes son los que van a recibir la condenación eterna? Es la pregunta. ¿Quiénes son estas personas que van a recibir la condenación eterna? Ya les voy a enseñar, porque hay un bloque de personas que lo van a recibir. Ahora, antes de leer estos pasajes bíblicos, alguno me dirá, pero el mensaje está un poquito fuerte, me estás hablando como que me siento un poquito como que incómodo. Pues de eso se trata, que te sientas incómodo. Porque de nada sirve que yo te hable bonito de Dios, palabra bonita, y no te lleve al arrepentimiento. Primero te tengo que hacer sentir confrontado de tu pecado para que tú te puedas arrepentir de tu pecado y entonces recibas a Jesús. Porque así funciona esto. Y para que tú reconozcas tu pecado, te tengo que enseñar qué es el pecado. Ahora, ¿quiénes son los que no van a entrar a la vida eterna, los que van a recibir la condenación eterna de parte de Dios? Gálatas capítulo 5, versículo 19. En adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Manifiestas son las obras de la carne. Escuchen bien. Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21. Envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a todas estas. Aquí no está la marihuana, etcétera, ¿no? Pero son cosas semejantes, son deseos de la carne. Entonces dice, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales los amonesto, dice el Señor, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te imaginas una persona que esté dentro de esta lista? Cuando muere de Dios, ahí va a ser lo duro. Ahí va a ser lo duro. ¿Qué es el adulterio? ¿Saben lo que es el adulterio? Si tú tienes una esposa y le eres infiel a tu esposa o a tu esposo, cometes adulterio, si eres casado. Y la Biblia dice también, Jesús dijo que cualquiera que mira con el rabo del ojo a una mujer para codiciarla, y esto aplica para mujeres también al hombre, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué? Porque las personas que son solteras le pertenecen a Jesús. Al serle infiel, adulterar y ver lo que no tienes que ver, está siendo infiel a Jesús, cometes adulterio. Ahora, ¿qué es la fornicación? Relaciones íntimas antes del matrimonio, eso ya lo sabemos. Hoy en día es tan normal en la juventud y en la gente que tienen relaciones íntimas sin haberse casado. Es tan normal y le llaman amor. No, señores, eso se llama inmoralidad sexual, eso se llama fornicación y es abominación ante los ojos de Dios. Así que no romanticen eso. ¿Ya? La inmundicia y la laxivia, aquí va relacionado ya con lo que es la pornografía, la masturbación y todo ese tipo de cosas, ¿no? La idolatría, ¿qué es la idolatría? Por ejemplo, aquí tengo una imagen, puedes enfocarme a mí. Aquí tengo una foto que dice casa de oración en el arca de Dios. Esto es una foto cualquiera, ¿ya? Si yo empiezo a prenderle velitas, me inclino hasta ante esta imagen, le pido que interceda por mí, que me haga el milagrito, que yo ya estoy cometiendo acto de idolatría, según la Biblia, ¿ya? No puedo hablar el tema de la idolatría hoy porque no es el tema, pero nomás les estoy explicando de forma superficial. Cuando yo le empiezo a hablar a esto, le digo que me haga el milagrito y me inclino y estoy cometiendo idolatría, ¿ya? Sea esto, sea cualquier otra cosa. Una foto cualquiera, que así como está se puede quemar, se puede caer, no pasa nada, ¿ya?
Pero si yo le empiezo a rendir culto a esto, esta imagen, o algún muñeco, o lo que sea, estoy cometiendo idolatría. ¿Ah? Entonces, Gálatas capítulo 5, regresamos, por favor. Dice que los que practican la idolatría tampoco heredarán el reino de los cielos. Otro más, la hechicería, eso ya lo sabemos. Aquí también va de la mano, cogido de la mano lo que es el horóscopo, la magia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Enemistades, ¿ves? Todos los días vemos con la gente como se creen muy bacanes y quieren sacar su ira interna y quieren irse de puñete y de golpe en las calles, los videos que vemos en Facebook, ¿no? En las redes sociales. Ahí van los pleitos también, que la gente se da de golpe. Los colegios, los pelados recién entran al colegio y ya se están dando golpes. ¿De dónde aprenden eso? Porque quieren ser los más bacanas, porque quieren ser los bravos, ¿no? Y quieren impartir temor a la sociedad. Cuando para Dios, esa gente está reprobada. Quedan como bacanes ante sus panas, pero para Dios están reprobados. Y sus panas no van a estar en el día del juicio para salvarlos, porque sus panas son los primeritos que lo van a abandonar en el día del juicio. Me van a salir despavoridos cuando vean la presencia de Dios. Ahí vamos a ver tus panas. Entonces dice, los celos también son deseos de la carne, y los celos tienen que ver, hay los celos normales que dice la Biblia, pero estos celos que habla aquí son los celos enfermizos, son aquellos celos que te llevan a punto de incluso querer hacerle brujería a tu pareja, o a quererle darle golpe a tu pareja, o querer insultarle y faltarle el respeto, y cosas por el estilo. A ese punto de celos es lo que se refiere a este pasaje bíblico. Las iras, ya para qué explicarlo, las contiendas, las disensiones, las herejías. Por ejemplo, si yo utilizo la Biblia y saco un texto fuera de contexto para sacarte plata, estoy cometiendo una herejía. Estoy hablando de una tontería que no quiere decir el texto bíblico, sino que estoy tergiversando lo que dice la palabra para yo sacarte, ¿qué cosa? Plata. Entonces, de esa forma se comete lo que se llama herejía. Estoy cometiendo herejía. Otro punto en el verso 21 dice, las envidias, ya lo sabemos, homicidios, borracheras, ¿eh? Que te gusta la chupiza, orgías, en otras traducciones de la Biblia lo traducen como fiestas desenfrenadas, pero ya sabemos lo que significan las orgías también, ¿no? ¿Qué más? Y cosas semejantes a esta, que ya entrarían lo que es los tatuajes, los piercing, ¿y qué más? La droga, etcétera, etcétera. Dice que los que practican tales cosas, dice el verso 21 al final, no heredarán el reino de Dios, no van a entrar, así de sencillo. ¿Ya? Ahora, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice lo siguiente, otro bloque de personas que no heredarán el reino de Dios. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques o no erréis. Ni los fornicarios, ¿ve? Otra vez los nombra, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Aquí ya entra lo que es la homosexualidad y todo lo que sabemos, ¿no? Ni los que se echan con varones. Bueno, ya sabemos quiénes son, ¿no? Verso 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, cuídense de las malas palabras, chicos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vuelta, otro bloque de personas. Yo creo que algunos de nosotros hemos estado en alguna de esas listas. Vamos a seguir. Efesios capítulo 5, verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Vuelta, otro bloque de personas. ¿Quién dice todo esto? Lo dice Dios. Ahora, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Al final se los voy a decir, porque ahorita les estoy dando palo. Hay que darles así, para llevarlos al arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 8. Aquí entra otro bloque de personas que son los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Aquellos que no quieren seguir a Cristo porque tienen miedo. No, es que me da pena, me da vergüenza, ¿qué van a decir mis amigos?
Esos son los cobardes. Voy a decir mi familia. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hasta ahorita por todos lados estamos fritos. ¿Sí o no? Estamos fregados, ¿eh? Hago un paréntesis antes de seguir leyendo. Regresa conmigo. Si Adán y Eva cometieron un pecado de desobediencia a Dios, producto de ese pecado entró la muerte a la humanidad, nosotros, ¿cuántos no hemos cometido? O sea, literal, estamos espiritualmente podridos. Aunque suene feo, es la verdad. ¿Sí o no? Ahora, dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, perdón. Apocalipsis 22, 15. Más los perros, verso 15. Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Los perros estarán fuera. Cuando tú no lees la Biblia bien y te dejas meter gato por liebre, la gente te va a decir que son los animalitos, los perritos. No son los perros. Estos perros, ¿sabes quiénes son? Son los que practican el pecado. Literal, a los que practican el pecado, Dios les llama perros. Porque el perro para ellos, para el judío, es un sinónimo de inmundicia. ¿Ya? No el animalito como tal, es un término que ellos utilizan. Entonces, literal, quiere decir que la persona que practica el pecado delante de Dios es una persona impía, inmunda, sucia, no es digna. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Otro bloque de personas que no heredarán el reino de Dios. Dice el Señor, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es el mundo? Cuando la Biblia dice no ames al mundo, no se refiere a no ames al prójimo. Se refiere a las cosas que este mundo te ofrece. ¿Qué te ofrece este mundo? ¿Qué le ofrece a este mundo a la juventud que se está perdiendo? ¿Qué le ofrece a este mundo a las personas que hoy en día están viviendo las cosas de este mundo? Farra, borrachera, ¿qué más? Adulterio, fornicación, ¿qué más? Pleitos, todo lo que acabamos de leer y otras cosas más. Es lo que este mundo te ofrece basura. Entonces dice la palabra del Señor, no ames al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, es decir, practica las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Así que no puedes decir que Dios está contigo si tú estás practicando lo que este mundo te ofrece. Porque el amor del Padre no está en él, dice. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí lo explica, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Punto y textual. Entonces, todos aquellos que viven con las cosas que este mundo le ofrece y viven alejados de Dios, el destino de ellos va a ser una condenación sin el Señor. Porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está. Punto. Así lo dice el Señor. ¿Ya? Santiago capítulo 4, versículo del 4 al 5. Vuelta, otro bloque de personas que recibirán la condenación eterna. Santiago 4, del 4 al 5 dice, oh almas adúlteras. ¿Cuáles son esas almas adúlteras? ¿Por qué les llama almas adúlteras? ¿Se acuerdan cuando les expliqué que los fornicarios, los idólatras, ¿qué más? Los hechiceros y los adúlteros, etcétera, no heredarán el reino de Dios? El adúltero, yo les dije, ¿qué es el adulterio? Es una persona que está casada y le es infiel a su esposa o a su esposo.
Pero ese adulterio también aplica para un soltero, porque el soltero dice Jesús, el que mira con el rabo del ojo a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y ese es un soltero. ¿Ya? Ahora, pregunto, ¿por qué Jesús, aquí Dios en la palabra, les llama oh almas adúlteras a las personas de este mundo? Porque el adulterio es un sinónimo de infidelidad. Y aquellas personas que viven en los deseos de su carne, en las cosas que este mundo les ofrece, en el pecado, le están siendo infieles ¿a quién? A su esposo, que es Jesús. Porque nosotros, la Biblia dice de forma simbólica que somos la novia del Cordero, la esposa del Cordero. Y si usted como esposa del Cordero, usted tiene que serle fiel al Cordero, a Jesús. Pero cuando usted comienza a serle infiel con las cosas de este mundo, usted comete adulterio con su esposo, que es Jesús. Por eso Dios le llama en este versículo 4, oh almas adúlteras, almas infieles. ¿No sabes, verso 4, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que, hijito lindo, usted no me puede decir, regresa conmigo, usted no me puede decir que usted es amigo de Dios y está viviendo como le da la gana. Porque si usted está viviendo como usted le da la gana, y usted dice que es de Dios, que Dios lo ama, usted es un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque así lo dice Dios. Él dijo, si usted ama al mundo, las cosas de este mundo, usted se constituye en enemigo de Dios. Y si eres enemigo de Dios, ¿quién es el enemigo de Dios? Satanás. Y al usted ser partícipe de las cosas de este mundo, y ya les expliqué a qué me refiero con las cosas de este mundo, usted se convierte en amigo de Satanás. Y eso es lo que la gente no sabe. Y la gente está, ay, es que Diosito me ama, y papito lindo, y Dios me escucha, y Dios está conmigo, y mi mamá me mima. No, no romanticemos el evangelio. La gente tiene que conocer la verdad. Si usted no está con Cristo, está en contra de Cristo. Si usted está en las cosas de este mundo, usted se constituye en enemigo de Dios. O eres de Cristo o eres del diablo. No hay intermedio. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? No, lo dice Dios mismo. Ahora, ¿qué hace la gente? Esto a la gente no le gusta. La gente quiere que en las iglesias les hablen bonito. Ay, papachito, Dios te ama, mi mamá me mima, dame un abracito, lloro contigo. Todo eso está bien cuando es necesario. Lo que la gente necesita es arrepentirse, convertirse a Cristo para que sus pecados sean borrados y por medio de Él entrar al reino de los cielos. Porque solamente por medio de Cristo podemos tener la vida eterna. Pero si queremos vivir como nos da la gana, como la gente hace en este mundo en su mayoría, no sé por qué se resienten con Dios. Y después están, ¿dónde está Dios? Que no lo veo y Dios nos ha abandonado. No, somos nosotros quienes les hemos dado la espalda a Dios. Porque Dios siempre ha estado interesado en rescatarnos, en salvarnos y en restaurarnos. Somos nosotros los impíos los que le hemos fallado a Dios. Amén. Ahí no dicen amén. Ok. Entonces, fíjense lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Y este mismo tipo de personas son las mismas personas que son tan caretucas. Sí, Romanos 1, 18. Este tipo de personas que no están con Cristo, que no están con la palabra, que no obedecen, que hacen con su vida lo que les da la gana, son las mismas personas que dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Y le echan la culpa a Dios todavía. Mira lo que Dios responde. Versículo 18. Mucha atención. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia.
Anda sombreando, por favor, para que me sigan. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. ¿Cuánta gente hoy en día pisotean la Biblia y quieren imponer a la sociedad cosas que son contrarias a la palabra de Dios? Con injusticias detienen la verdad de Dios, pero no pueden. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifestado, porque Dios se los manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ustedes no tienen excusa, dice el Señor. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que cada uno se envaneció en su propio razonamiento y su necio corazón se llenó de tinieblas. Estas son estas personas que dicen, yo sigo a Dios a mi manera. Yo respeto tu religión, tú respetas la mía. Mientras yo no le haga nada malo a nadie, todo está bien. No, pero a mí me parece que lo que la Biblia dice esta cosa está bien y esta cosa está mal. Hay cosas que no comparto. Te estás envaneciendo en tu razonamiento, hijito. Tú quieres dar tu propia opinión a lo que Dios ya estableció. Y ahí es cuando tu corazón se llena de tinieblas. Por eso el verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que cada uno se envaneció en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, se llenó de tinieblas. Verso 22. Y mira, este tipo de personas se creen sabias. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que piensa Dios de estas personas. Ellos se creen saberlo todo. No es que la Biblia la escribieron hombres, sí, pero fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí entraríamos en otro tema, porque tendríamos que ver la historia de la Biblia, y que sepas cuál es el origen de muchas cosas. Pero no es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Hay gente que opina sin ni siquiera saber la historia, ni de cómo se formó el texto, ni cómo surgió el cristianismo a lo largo de la historia. Verso 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estas son las personas que, discúlpame, pero es la verdad, cogen un muñequito como esto, vente conmigo, por favor, regresa conmigo, tomo como ejemplo nomás, ¿ya? Cogen un muñeco como esto y comienzan a hacerle procesiones. Y comienzan a llorar y se pegan en la espalda y por mi culpa. Señores, eso no es bíblico. Eso no lo aprueba Dios en lo absoluto. Eso es lo que han cambiado. El ser humano ha cambiado al Dios espiritual y lo ha querido convertir en algo material. Y lo ha hecho a Dios en semejanza de un hombre corruptible. Porque el muñeco que la gente se crea, los artesanos, es algo que el artesano de su mente tuvo una imagen de algo y se lo cogió. Miren que hay abuelitas que ponen una foto del Jesucristo de la película. Y el Jesucristo de esa película es el actor de ojos verdes, pues. ¿Cómo que se llama ese actor? Y a ese le está pidiendo el milagrito. Dice que en representación de Dios. No, eso no es así. Eso Dios lo aborrece. Y ella cree que le está pidiendo a Dios. Imagínate. Entonces dice, verso 24, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta? Ahora, mira lo que dice el verso 26. Entonces, como la gente practica esto y no quiere hacer lo que Dios manda en realidad, dice, por esto Dios los entregó. ¿A quiénes? Dios los entregó, verso 26, a pasiones vergonzosas. O sea, Dios se hace a un lado. ¿Okay? ¿Ustedes quieren eso? Tomen, los entrego. ¿Okay?
Dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, que ya entra el lesbianismo. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Ya, ahí entra la homosexualidad. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. O sea, recibes lo que te mereces por haberte extraviado. Verso 28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Mira toda esa lista. Verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo las que las hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican. Porque hay gente que dice, yo respeto, pero te apoyo, dale nomás. Yo respeto, obviamente, no estoy en contra, yo respeto. Los famosos tolerantes. Señores, la práctica del pecado en cuanto a Dios y a la Biblia, tolerancia, cero. Cero. No podemos ser tolerantes con el pecado ni para lo que la gente hace ni lo que nosotros hagamos para con Dios. Tenemos que arrepentirnos. Amén. Entonces, hasta ahorita hemos visto tres puntos. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Número 1, la muerte espiritual. Número 2, la muerte física. Y número 3, la condenación eterna. Entonces, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de los cielos, no heredarán la vida eterna, sino la condenación eterna. Pregunto ahora, paso al siguiente punto ahora sí. Pregunto, ¿por qué razón sucede esta separación para con Dios? ¿Por qué Dios toma esa actitud de alejarse de las personas que practican el pecado de la iniquidad? Número 1, porque el ser humano así lo ha decidido con sus acciones. Le ha dicho con sus acciones a Dios, no te necesito, aunque de boca para afuera digan que lo aman, pero con sus acciones demuestran lo contrario. Número 2, Salmos capítulo 5, versículo 4. Aquí está una respuesta, una de las tantas respuestas de parte de Dios, súper contundentes. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Por qué Dios se aleja? ¿Por qué Dios se aleja? Ahí está la respuesta. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Otra razón, Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. O sea, en pocas palabras, señores, ¿por qué sucede esta separación entre Dios? Regresa conmigo. ¿Por qué sucede esta separación entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios? Por el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es muy santo, es demasiado puro como para que sus ojos puedan ver la iniquidad. Él, como un ser santo, perfecto,
puro, limpio, no puede tolerar la iniquidad. Él no, él no va con él, no va con él. ¿Y el ser humano de qué está lleno? De pecado, de maldad, de iniquidad, de inmundicia. Entonces, ¿qué hace Dios? Por más que quiera acercarse a ti, voy a poner un ejemplo un poquito crudo, pero es la verdad. A ver, es como que tú te han olido el mojoncito de gato. Eso es, y por más que échale perfume, eso pesta eso. Es lo que prácticamente somos nosotros cuando cometemos pecado. Y por más que querramos tapar nuestras culpas, vamos a seguir oliendo feo para Dios. Necesitamos un baño completo. Amén. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque Dios es muy santo, Dios es muy puro y Él no puede ver ni habitar donde habita la maldad ni el pecado. No, no va con Él. Entonces pregunto yo, de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿quién está libre de pecado? Romanos 3:23. Es terrible, ¿eh? ¿Qué dice Dios? Ahí está en la pantalla. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién está libre de pecado? Nadie. Tú y yo estamos fritos. ¿Sí o no? Porque de toda esa lista que hemos leído, haber desobedecido solo uno, nos convertimos en transgresores de la ley de Dios. Pecado. Y el pecado produce muerte espiritual, muerte física y condenación eterna. Adán y Eva cometieron uno. Nosotros hemos cometido muchos. ¿Quién está libre de pecado? Dice, todos han pecado. Todos están destituidos de su gloria. Pregunta, ¿qué hacemos ahora? Y ahora, ¿quién podrá rescatarnos? El Chapulín Colorado no va a ser. Y aquí se manifiesta el amor de Dios. Dígame. Aquí entran las buenas noticias que tú dices. Ahora sí entramos a la salvación. El tema es el pecado y la salvación. Hemos hablado del pecado, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a la salvación. Aquí entra lo que se llama el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y aquí les voy a compartir las buenas noticias para esta sentencia en contra nuestra, que es el pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero antes de leer los pasajes de la salvación, quiero hacer énfasis en algo. ¿De qué manera Dios perdonaba los pecados en la antigüedad? ¿Cómo perdonaba Dios los pecados de las personas antes de que Cristo venga? Levítico capítulo 4, versículo 32. Dice, y si por su ofrenda, por el pecado, trajere cordero hembra sin defecto, traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por la expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. A ver, el que está leyendo y no sabe lo que estoy hablando se me va a perder. Necesito, por favor, que me abras una imagen en Google. Métete en imágenes y ábrame, por favor, el tabernáculo de Moisés. Ese muñeco que ustedes ven ahí parado, ese hombre, al lado derecho, a tu lado derecho de la pantalla.
Ese es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no es el sumo sacerdote del catolicismo romano. Nada que ver, hermano. Eso se lo inventó el hombre. El catolicismo romano se lo inventó la religión. Este sacerdote que ven ahí es un sacerdote escogido por Dios en la antigüedad. Y uno de los requisitos de tantos que dice la palabra de Dios es que tenía que ser de la tribu de los levitas. Tenía que ser levita y judío, israelita. Tendría que ser levita y israelita. Pero bueno, no vamos a hablar sobre eso porque no es el tema del tabernáculo hoy, solamente como referencia. Estaba separado por una cortina al lugar santísimo que está allá adentro. Allá adentro estaba la mismísima presencia de Dios, ¿ya? Ahí. Y el único que tenía acceso para entrar a la presencia de Dios era el sumo sacerdote y Moisés. Nadie más. Nadie más. Estaba separado por esa cortina. Ahora, ahí dentro de donde está el arca del pacto, adentro, esa imagen que ustedes ven ahí se rociaba la sangre de los animalitos, ¿ya? Y en los cuernos que está acá, ahí, ese altar de 4 cuernos, en cada punta se rociaba esa sangre que estamos leyendo ahorita. Ok, vamos a leerlo, ¿ya? Verso 32 dice, y por su ofrenda, por el pecado, verso 33, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto, verso 34, después con su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación y la pondrá sobre los 4 cuernos del altar del holocausto, es decir, lo que les acabo de enseñar, ¿ya? Y derramará el resto de la sangre al pie del altar, ¿ya? Ahí mismo. Y le quitará toda la grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará al sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Ok, este es uno de los tantos rituales que habían para recibir el perdón de los pecados. Había otro tipo de ritual que se conoce como el Yom Kippur. Eso se celebraba una vez al año y era generales. Aquí es de forma individual. Ahora, bajo esa explicación, imagínate todo el trámite que tenían que hacer antes para recibir el perdón de los pecados. Sin el perdón de los pecados, sin derramamiento de sangre no había perdón de los pecados. Tenía que haber derramamiento de sangre. En este caso vimos que era un cordero, pero eran muchos animales que se derramaban, la sangre de los animales. Ahora, eso que se hacía, ¿por qué a Dios se le ocurrió hacer eso en la antigüedad? Que Dios no tenía nada más que hacer y a ver, déjame inventar, a ver, maten animalitos y todo. No, señores. Desde la antigüedad Dios estaba dando una señal simbólica y profética de cómo iba a morir Jesús en la cruz. Era una profecía. ¿Ya? Ahora, vamos a ir al plan de Dios para salvarnos. Isaías capítulo 53. Después de lo que hemos visto, que prácticamente el pecado nos tiene fritos y que estamos hechos leña prácticamente, ¿cuál es el plan de Dios para salvarnos? ¿De qué forma se perdonaba el pecado en la antigüedad? Ya lo vimos. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios para salvarnos? Isaías capítulo 53, versículo del 1 al 12. Y aquí voy a entrar en algo. Este capítulo que vamos a leer fue escrito antes de que Cristo viniera a la tierra. Es una profecía de parte de Dios, el cual le dio a la humanidad acerca de Jesucristo, el Mesías. Isaías 53, del 1 en adelante dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, verso 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿De quién hablaba esta profecía? Clarito. Es clarísimo que Jesús, en ese tiempo que se escribió este texto, Jesús no había venido a la tierra. Nadie sabía quién era Jesús. Fue muchos años antes. Muchos años antes. Entonces, este texto habla de Jesús, el Mesías. Cuando ya pasan los años y Jesús viene a la tierra, Dios se encarna en el Hijo, en Jesús, y desciende a la tierra, sucede algo hermosísimo. Juan capítulo 1, verso 29. ¿Cómo perdonaba Dios el pecado antes? Juan 1, 29. ¿Cómo perdonaba Dios el pecado de la humanidad antes? Por medio de sacrificios de animales, entre esos corderos. ¿Ya? Y Juan 1, 29. Juan el Bautista ve venir a Jesús y dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita ese pecado inmundo de nosotros. Él va a quitar el pecado de la humanidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él va a ser el sacrificio de Dios, la ofrenda de expiación por nuestros pecados de una vez por todas y para siempre, para que tú y yo, por medio de su sacrificio, recibamos el perdón de esos pecados que nos tienen separados de Dios, y por medio de su sacrificio somos nuevamente reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y en Él tenemos nuevamente la reconciliación, tenemos la paz, tenemos la justificación, tenemos el perdón, tenemos la salvación. Somos salvos y pasamos de muerte a vida, y pasamos de la condenación eterna a la vida eterna por medio de su sacrificio en la cruz. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso le dije, quédese hasta el final, para que sepa este misterio tan grande. Tremendo. Y eso que a nosotros nos separaba, nos tenía indignos. Mira cómo es el amor de Dios. Aquí se derrama su amor y aquí se puede ver de forma palpable cuánto Dios nos ama. Que sin merecerlo la humanidad, porque a pesar de que la humanidad le dio la espalda y Dios los entregó a lo que ellos quisieron, Él, aún que Él no puede ver la maldad, aún un Dios santo y puro que no puede acercarse al hombre porque Él no tolera eso, así con ese amor de padre se acercó. Y no es que yo tengo que salvar a esta gente porque se me está perdiendo y yo quiero que ellos vivan. ¿Y qué hacemos? La única forma, voy a descender y voy a derramar mi sangre, voy a dar mi vida por ellos, para que ellos vivan.
Y ese Dios se encarnó, se hizo hombre en Cristo Jesús. La deidad completa en Cristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en Cristo, la plenitud de la deidad en Él. Y cuando Cristo fue crucificado, que pegó el grito y dijo, consumado es, está listo, lo terminé, se acabó. Porque Cristo ahí en la cruz venció a la muerte, venció a Satanás, venció a los demonios, venció el pecado. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y Él derramó su sangre. Esa fue la ofrenda agradable para Dios, la mejor de todas, mejor que la de los animalitos. Él es el Cordero de Dios. Los otros eran corderos de las personas, eran animales de ofrenda de las personas. Este es de Dios mismo, Él mismo ofreció su propia ofrenda para salvación de la humanidad. ¿Y saben cuál es la diferencia de la ofrenda de esos animales en la antigüedad y de la ofrenda de Dios en su sacrificio? Es que los animales en la antigüedad solamente te cubrían el pecado, pero Cristo quita. Por eso dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, lo elimina el pecado del mundo. Cristo lo quita, lo erradica. Los otros solo cubrían, pero seguía igual oliendo feo. Este lo limpia, nos purifica, nos limpia por completo. Y ya no hay más pecado en nosotros que nos separe de Dios. Y de esta forma, Romanos capítulo 5 dice lo siguiente. Y es que la gente no entiende porque no ha escudriñado bien cómo es la forma en la cual Dios ha procedido con la humanidad. Dios no es el malo, los malos han sido los seres humanos. Que Dios tranquilamente hubiera cogido, bueno, esta gente ya me tiene harto, ¿sabes qué? Vamos a eliminar el problema de raíz. Eliminemos a todos y se acabó. Punto. Pudo haber hecho eso. No lo hizo. ¿Qué hizo? No, yo lo tengo que salvar. Yo los tengo que salvar. Porque los amo. Y mira, Romanos capítulo 5, verso 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por ¿quiénes? Por los impíos. Versículo 8. ¿Tú crees que Dios te ama? Sí, lo demostró. A pesar de que estuvo irado, sí, pero igual, ahí fue el rescate. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más amor quieres? Y no solamente eso, verso 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él, por Jesús, seremos salvos de la ira. ¿Se acuerdan Romanos capítulo 1? La ira de Dios se derrama sobre la tierra por la culpabilidad del hombre y todo lo que leímos. Acá dice el verso 9, por él seremos salvos de esa ira, porque somos nuevamente reconciliados con el Padre. Verso 10, aquí está la respuesta. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Porque se acuerdan que Isaías decía que estábamos separados de Él, ahora en Él somos unidos nuevamente. Amén. Esto es tremendo. Romanos capítulo 5, verso 1 al 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué cosa? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan de salvación de Dios para nosotros? Sencillo. Dios prometió un Salvador hace muchos años. Jesús derramó su sangre en la cruz. Regresa conmigo.
Y Jesús es esa ofrenda por nuestros pecados al derramar su sangre. Ahora, cuando Jesús derrama su sangre, fue con el objetivo de justificarnos, reconciliarnos. Ya no hay ira de Dios contra nosotros. Y obviamente por medio de Jesús somos salvos, ya que por medio de Jesús somos justificados de aquella culpabilidad. Y por medio de Jesús tenemos paz para con Dios. Ya no hay más enemistad, ya no hay más separación, porque en Él nosotros somos salvos. Porque en Jesucristo tú y yo tenemos vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, y aquí se entiende mucho mejor el primer texto que leímos de Adán y Eva, cuando pecaron. Dice, Jesús vino a arreglar todo lo que el hombre la regó. Jesús dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley, verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, ¿se acuerdan? La paga del pecado es muerte, muerte espiritual, física y condenación. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios. Vuelve conmigo. Entonces, solo por medio de Cristo nosotros tenemos esa vida eterna. Y en Cristo se reconcilia todo lo que la humanidad la fregó durante tantos años. Entonces debemos entender y tener claro esto, que la única forma de nosotros poder tener vida eterna es a través de Jesucristo. Así que ya no hay necesidad de más sacrificios. Jesucristo ya hizo el sacrificio principal y último. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Él es el sacrificio por excelencia. Hebreos 10:10 dice, vamos Hebreos, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una sola vez, para siempre, para toda la eternidad. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda, verso 14, hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Por qué no leo el 13? Porque el 13 dice, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, él está esperando que todos estén bajo sus pies para regresar. ¿Ya? Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Versículo 17. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Verso 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Verso 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan la cortina que les enseñé? Que solamente podía entrar Moisés y el sumo sacerdote. Ya no. Ahora podemos entrar cualquiera a la presencia de Dios, solo por medio de Cristo. Y eso es lo que dice el verso 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, la cortina. Esto es de su carne.
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, este es Jesucristo. Verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿qué es lo que te pide el Señor aquí? Vuelve conmigo. Que te acerques a Él con toda confianza. Que ya no tengas ese sentimiento de culpabilidad. Que ya no tengas en ti ese sentimiento de que me voy a sentir indigno, que ya no soy digno de estar en su presencia. No, en Él eres digno. En Cristo tú te puedes acercar confiadamente a su presencia sin ningún problema. Y es lo que Dios te pide. Santiago capítulo 4. Santiago 4, versículo 8. Del 7 al 8 dice. Por tanto, sométete a Dios y resiste al diablo y él huirá de ti. Verso 8. Acércate a Dios. Mira que Dios no te dice que te alejes, dice acércate. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Pecadores, limpien sus manos y vosotros los de doble ánimo purifiquen vuestros corazones. Acércate, acércate a Dios porque Él no te va a rechazar, pero acércate de corazón sincero. Así indigno como me siento, así sucio como me siento, sí, así sucio tienes que acercarte a Él, porque Él es el que te va a limpiar. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, hablando de Jesús, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí está. Así débil, así pecador, así sucio, sí, así acércate. Dice, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16, acerquémonos pues con confianza o confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor en este pasaje bíblico? Que si te acercas a Jesús, Él te va a socorrer, Él te va a perdonar y Él te va a limpiar. Así que acércate, porque solo acercándote a Él es la forma en la cual te pueda Él socorrer, lavar, limpiar y quitarte esas debilidades. Amén. Entonces, aquí viene la otra parte. Ya hemos entendido que el pecado, regresa conmigo, ya hemos entendido que el pecado nos separa de Dios. Ya hemos entendido que el pecado produce muerte física, espiritual, física y condenación eterna. Pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna, perdón de esos pecados, limpieza, justificación, reconciliación, santificación, justificación y paz para con Dios. Amén. Ahora, surge la pregunta de las personas que dicen, ¿y qué sucede si una vez que me he arrepentido le vuelvo a fallar? ¿Qué pasa si una vez que me convierto a Él le vuelvo a fallar? Mira la misericordia de Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Eso está antes de Apocalipsis. Primera de Juan, ahí está. Capítulo 2, versículo del 1 al 2. ¿Qué pasa si una vez que me arrepiento y Dios me perdonó y le vuelvo a fallar nuevamente? Tranquilo. Dice la palabra lo siguiente. Verso 1. Hijitos míos, esta cosa les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que te dice el Señor? Que te quedes tranquilo, porque Jesús va a interceder por ti. ¿Le fallaste a Dios? Sí, ok, pídele perdón, levántate, corrige y sigue luchando. No te rindas, porque cuando ya eres de Cristo, eres una nueva criatura. Cuando ya eres de Cristo, ahora sigues los pasos de Él y ya no eres del diablo ni del mundo, ahora eres de Cristo.
Y no sabes cuál es la diferencia, que nosotros antes de Cristo practicábamos el pecado como nos daba la gana, pero ahora que estamos en Cristo, nosotros seguimos fallando, seguimos pecando, pero no porque ya lo practicamos como antes, sino que le fallamos por debilidades, porque nadie está libre de pecado. Sin embargo, es preferible que cuando Cristo venga nos encuentre luchando con nuestras debilidades y no revolcándonos en el pecado. Porque es eso lo que Dios ve. Porque el día que Cristo venga y nuestro cuerpo sea transformado en un cuerpo como el de Él, ese día ya vamos a ser perfectos, igual parecido a Él. Según Filipenses capítulo 3, si mal no me recuerdo, cuando dice que nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo como el de Él. ¿Ya? Entonces, acércate con confianza, que Él te va a restaurar, Él te va a limpiar. Que ese pecado no te haga sentir culpable, así como Adán, que dijo, me siento desnudo y tuve miedo. No, porque eso es lo que te hace sentir el pecado, te hace sentir indigno, te hace sentir que no eres digno de acercarte a su presencia. Acércate, porque por medio de Cristo tú vas a recibir el oportuno socorro, la ayuda necesaria y el perdón de los pecados. Pero acércate sinceramente. Dile al Señor, yo quiero seguir tus pasos, yo me quiero arrepentir, quiero conocerte, quiero seguirte, quiero ser salvo. Y solo por Él serás salvo. Amén. Entonces, esa es la única forma en la cual tú puedes estar tranquilo, que después de haberte convertido le vas a fallar, sí, le vas a fallar, pero te vas a levantar y vas a seguir luchando, porque ya no eres como antes. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 9. Y el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que descansa en la gracia de Jesús. Que esas debilidades ya no te atormenten, que esos pecados no te atormenten. Acércate a Él, porque Él, su gracia es la única que te sostiene. Su gracia, su misericordia es la única que te levanta y te restaura. Pero acércate a Él. Amén. Entonces no tengas ese sentimiento de culpabilidad. No tengas ese sentimiento de que Él te va a rechazar. No, acércate y Él se acercará a ti. Acércate. Busca a Jesús. Mientras hay vida y esperanza, un arrepentimiento. Amén. Ok, con todo lo que hemos escuchado, vamos a la parte final de la palabra que dice, ¿qué sucede si una vez arrepentido y perdonado le vuelvo a fallar? Ya sabemos la respuesta. Ok, ahora, ¿cómo yo obtengo la salvación? ¿Cómo obtengo yo la vida eterna? ¿De qué forma puedo obtener eso que he escuchado? Ok, Efesios capítulo 2, verso 8 dice lo siguiente, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. La única forma de ser salvos, de obtener la salvación, es por medio de Cristo. Es gratis, gratis. No es por nuestros méritos. Olvídense que nosotros no vamos a entrar al cielo por nuestros méritos. Entramos al cielo por su sacrificio en la cruz. Amén. Ahora, en Romanos capítulo 6, versículo 22, dice lo siguiente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienes por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna en Cristo. Y ahí viene el verso 23 que vimos al principio, ¿se acuerdan? La paga del pecado es, ¿qué cosa? Fuerte, vamos. La paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús tenemos la vida eterna. Dádiva es un regalo. Dádiva es un regalo. Y eso es lo que se conoce como gracia. La pregunta del millón, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ya sabemos el pecado. Ya sabemos, ¿verdad?, lo que produce el pecado. Ahora ya sé cómo ser libre de ese pecado. Y ya sé cómo tener, para qué Jesús pagó el precio en la cruz. Ahora, ¿cómo recibo a ese Jesús? ¿Cómo recibo esa salvación? Vamos a ver, Hechos capítulo 3. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan
en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme. Y número 2, convertirme. ¿Arrepentirme de qué? De mi vieja manera de vivir. Arrepentirme de mis pecados. ¿Y convertirme a quién? ¿A la religión? No. ¿A quién? A Cristo. Para convertirme a Cristo. Para seguir a Jesús. Arrepiéntete y conviértete. Para que sean borrados tus pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué tengo que hacer? Regresa conmigo. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Número 1, arrepiéntete. Reconoce tu culpabilidad. Y número 2, conviértete a Jesús. Punto. Eso es todo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Mi pregunta es, ¿estás decidido a eso? Si tu respuesta es sí, el siguiente paso es este. Romanos 10:9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó o lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, este versículo dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, regresa conmigo. Pregunto, ¿qué hacemos con el mudo que no puede hablar? Si aquí dice que el que confiesa con su boca será salvo. ¿Qué significa confesar con tu boca y creer en tu corazón? No es literal que tienes que abrir la boca, porque el mudo no puede hablar. A ver, les explico qué significa confesar a Jesús con la boca. Esta carta fue escrita a los romanos. ¿Quiénes eran los emperadores en aquel entonces? Eran los que se conocían como los césares. Los césares eran considerados como los dioses, los reyes, la máxima autoridad en aquel entonces del Imperio Romano, que tenía bajo su esclavitud a muchas naciones. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa confesar con tu boca que Jesús es el Señor? En ese tiempo, cualquier persona que decía que había otro Señor, otro Salvador, otro Dios, que no fuera el emperador César, era pena de muerte. Entonces, cualquiera que confesaba públicamente que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, es Dios, el Salvador, el Rey, te mandaban a matar. Entonces, ¿qué significa este texto? Que si tú confiesas con tu boca a Jesús, que tú tienes que estar dispuesto a seguir a Jesús sin importar de aquí en adelante lo que digan tus amigos, tus panas, tu papá, tu mamá, tu novia, tu novio, tu abuelo, tu abuela, la religión, la tradición. Hoy vas a renunciar al mundo sin importar las consecuencias para seguir a Jesús con todo mi corazón, porque yo creo que Él murió por mí en la cruz, que Él dio su vida por mí, Él me salvó del pecado, me sacó del pecado a la vida, me salvó de la condenación a la vida eterna. Ahora en agradecimiento yo lo voy a seguir y voy a confesar que Jesús es mi Señor, es mi Salvador y no me importa si me maten. Entonces dice, ahí se cumple el verso 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Es para adentro, es sincero. Entonces el mudo que no puede confesar con su boca, ¿qué significa confesar con su boca? No importa, hay mudo, yo sigo a Jesús, con señas, Jesús es el Señor, mátame, no importa. Abandóname, déjame, no importa. No importa que yo deje las cosas de este mundo, no importa que el mundo me rechace, no importa nada. Yo sigo a Jesús. En pocas palabras, como dice Juanita, entregar tu vida completa a Jesús. El que no hace eso es un cobarde. Según Apocalipsis, los cobardes no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a seguir a Jesús, la gente te va a tildar de hermanito, del aleluya, de loco, de todo lo que te tildan hoy en día, de fanático,
de lo que sea. Entonces la gente que no está centrado en lo que está siguiendo se bajonea, uy, no importa. Yo prefiero perder el mundo, pero ganarme la eternidad en Cristo Jesús. Porque la promesa está escrita, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa, eso significa tú y tu familia. Porque la salvación empieza por ti y eso va a correr por tu familia. Me lo vas a decir a mí que yo tengo a mi familia aquí. Y empezó por mí. Y aún sigue, esto va a seguir. Igual lo va a hacer contigo. Y muchos de los que están aquí han sido precisamente porque empezó por uno. Y así Cristo comienza a trabajar con cada uno de nosotros. Pero la salvación empieza por Cristo en nosotros. Amén. Entonces solamente por Cristo. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la decisión de tu corazón. Muy bien. Ponte de pie. Ponte de pie y quiero que ahí donde estás, quiero que con todo tu corazón repitas esta oración conmigo. Vas a entregarle tu vida a Jesús por completo. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme y convertirme. Y si esa es mi decisión, voy a confesar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Ok. Cierra tus ojos y pon tu mano derecha en tu corazón o como tú quieras. Pero hazlo con conciencia, con conocimiento, con conciencia de lo que vas a hacer. Que sepas lo que vas a hacer. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, invocando tu nombre, porque me siento tan arrepentido de mi vieja manera de vivir, alejado de ti, porque mi pecado me ha separado de ti. Y por mi culpa, fuiste a la cruz y derramaste tu sangre por mis rebeliones. Perdóname, Señor, por no valorar un sacrificio tan grande que hiciste por amor a mí, sin que yo me lo merezca. Es por eso, Dios mío, que hoy tomo la decisión. El día de hoy me arrepiento de todos mis pecados y renuncio a mi vieja manera de vivir, a los deseos de mi carne y confieso con mi boca que Jesucristo es mi único Señor y Salvador personal. Y creo con todo mi corazón que Jesús murió por mí en la cruz y Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Es por esto que recibo el regalo de la vida eterna al reconocer que soy salvo por gracia a través de Jesucristo y no por mis méritos. Te entrego mi vida, entra en mi vida. A partir de ahora viviré solo por ti y para ti, en agradecimiento a un amor tan grande. Sé tú gobernando mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el bautismo del Espíritu Santo. Hoy soy una nueva criatura y cuando esté delante de tu presencia, tendré la confianza de que por Jesús entraré al reino de los cielos y a la vida eterna. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén, amén. Gloria a Dios, un aplauso fuerte al Señor. Eso es todo lo que necesitas. Ya hoy has pasado de muerte a vida. Ahora, en tus acciones se va a ver reflejado en los siguientes días. Eso es entre Dios y tú. Si de verdad hay fruto de arrepentimiento en tu vida. Pero ten en claro que por medio de Jesús tú ya tienes vida eterna. En tus acciones se tiene que ver demostrado eso con Jesús. ¿De qué forma? A partir de ahora vas a leer la Biblia todos los días, vas a orar todos los días y te vas a congregar, obviamente aquí en Casa de Oración que estamos aquí, las veces que nos congreguemos. Eso no puede faltar en tu vida jamás. Y la adoración que lo puedes hacer por medio de música o con todo tu ser.
Esas cosas no pueden faltar nunca en tu vida, ni siquiera un solo día. Y cualquier duda que tengan, pregúntenme. Primero pregúntenle a Dios, y yo soy secundario, pero lo pueden hacer, pueden contar conmigo en eso. Pero busquen del Señor, busquen del Señor. Y mi recomendación, empiecen a leer desde el Nuevo Testamento, 1 o 2 capítulos, y pueden acompañar uno del Antiguo Testamento, un capítulo del Antiguo Testamento, para que entiendan un poco más su nuevo caminar en el Señor, para que empiecen a dar sus pequeños pasos en fe. Amén. Entonces, bienvenidos al reino de los cielos, los hermanos que están por el internet y los que están aquí, permanezcamos firmes en el Señor, porque Jesucristo prometió algo. Terminamos. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí vengo pronto, dice el Señor. He aquí yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la santa ciudad. Amén, amén. Cristo viene pronto y tenemos que estar listos para su venida, y eso es por medio de Cristo mismo. Amén. Gloria a Dios.